Era la voz del juez resonó claramente en la sala del tribunal. $500 por desacato al tribunal. Debe pagarse antes de que se vaya hoy. Esta fue la sanción impuesta a una abogada negra por llegar tarde al juicio, sin intención. La atmósfera en la sala se volvió tensa mientras la abogada permanecía de pie con determinación, con las manos sobre el podio. Pensó para sí misma que nunca había escuchado que alguien fuera multado por llegar tarde de esta manera. Un poco después, la situación se aclaró. Varios otros llegaron tarde, pero el juez solo les recordó sin imponerles sanciones. La única característica compartida entre ellos: eran todos blancos. Algo discriminatorio estaba sucediendo aquí. La abogada negra se sintió frustrada por ser reprendida públicamente y tratada injustamente. Se propuso confrontar y exponer el sesgo del juez. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde donde estás viendo en los comentarios. La luz de la mañana se colaba a través de las altas ventanas de un modesto apartamento en el sur de Chicago. El apartamento era simple, pero meticulosamente organizado, con estantes llenos de libros de leyes y carpetas de casos apiladas ordenadamente en un elegante escritorio de vidrio en la esquina. Camille Bennett, una abogada negra de 34 años, se movía silenciosamente mientras se preparaba para su día de trabajo. La tenue aroma del café recién hecho se mezclaba con el fresco aroma de eucalipto que se difundía desde un pequeño dispositivo en la sala de estar. Camille se paró junto a su armario, eligiendo cuidadosamente su atuendo para el día, un blazer a la medida de color carbón, una blusa blanca impecable y pantalones negros a medida. Ajustó un collar simple de plata en el espejo, sus ojos marrones escaneando su reflejo con una tranquila determinación. Con una mano sosteniendo su taza de café, abrió su teléfono para ver un recordatorio sobre una audiencia en el juzgado de la ciudad a las 9 de la mañana. El caso de hoy no era de alto perfil, solo una multa de estacionamiento impugnada. Sin embargo, incluso para algo tan menor, Camille se preparó tan minuciosamente como lo haría para un gran juicio. Una carpeta que contenía fotografías de señales de estacionamiento y su apelación escrita estaba lista en su bolso de trabajo. Sonrió suavemente, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Al ponerse sus tacones negros, ajustó la correa de su bolso sobre su hombro antes de salir del apartamento. La ciudad apenas despertaba cuando Camille salió. El aire de invierno mordía su piel, pero caminaba rápidamente hacia el estacionamiento donde su elegante Honda CR-V plateado la esperaba. Entró al auto, escapando del frío mordaz, se abrochó el cinturón de seguridad y encendió música relajante para comenzar su día. Mientras conducía por las calles bulliciosas, su mente organizaba sus pensamientos para el día que tenía por delante. Las carreteras estaban despejadas y Camille miró el reloj en su tablero, las 8:15, suficiente tiempo para estacionar y llegar a la sala del tribunal. Sin embargo, su enfoque cambió cuando una notificación apareció en su teléfono. Esta vez, era un correo electrónico de su bufete, marcado como urgente. Camille se detuvo en una calle lateral tranquila para leer el correo electrónico. Era una actualización de último minuto sobre un caso en el que había consultado. Sus dedos se movían rápidamente por el teclado de su laptop mientras escribía una respuesta, su mente analizando argumentos legales. El tiempo pasó desapercibido, su enfoque ininterrumpido, hasta que miró el reloj, las 8:50. El juzgado estaba a 10 minutos más, y el estacionamiento sería otro desafío. Camille cerró su laptop y regresó a la carretera, apretando el volante con más fuerza. Nunca había llegado tarde al tribunal antes, y la idea iba en contra de todos los principios que defendía. Pero la urgencia del correo electrónico era inevitable. Conduciendo por las calles, un ligero ceño se formó entre sus cejas, la única señal exterior del estrés que sentía. El juzgado se alzaba delante, sus columnas neoclásicas proyectando largas sombras sobre la multitud que entraba en el edificio. Camille miró la hora en su tablero, las 8:58. Una chispa de ansiedad cruzó su rostro mientras escudriñaba en busca de lugares de estacionamiento en las calles cercanas. Cada espacio parecía ocupado, con parquímetros digitales parpadeando rojo en silenciosa negación.
Su aliento se formó en nubes en el aire frío de la mañana mientras finalmente avistó un espacio estrecho cerca de un lote lateral a una cuadra de distancia. Estacionó su auto en el estrecho lugar, agarró su bolso y salió. El viento helado le picaba las mejillas mientras ajustaba su abrigo alrededor de sí misma. No muy lejos, una mujer blanca vestida elegantemente con un maletín lleno de documentos caminó rápidamente hacia el juzgado. Camille pensó para sí misma, tal vez no soy la única que llega tarde hoy. Mirando su reloj, eran las 9:03. Aceleró su paso, sabiendo que el tiempo se le escapaba. Las puertas del juzgado chirriaron al abrirse mientras Camille entraba, sus movimientos rápidos pero compuestos. La fila de seguridad no era larga, pero cada pitido del detector de metales parecía una cuenta regresiva hacia el desastre. Su bolso pasó por el escáner y ella atravesó el detector, claro, sin problemas. Camille avanzó por el pasillo de mármol hacia la sala del tribunal, el sonido de sus tacones resonando en los altos techos. Rehechó sus puntos en su mente, sus instintos de abogada organizando sus argumentos. El sutil murmullo de actividad se hacía más fuerte a medida que se acercaba a la sala 5, donde presidía el juez Ronald Green. Alcanzó el pomo de la puerta y se detuvo un momento para tomar una respiración calmante. Camille se enorgullecía de su profesionalismo y a pesar de llegar tarde, estaba decidida a manejar la situación con gracia. Pero cuando empujó la puerta y entró, la atmósfera cambió. La sala ya estaba en sesión, los bancos de madera casi llenos con una mezcla de demandados aferrando papeles, abogados revisando expedientes de casos y un puñado de observadores. El juez Green, sentado en lo alto del estrado, estaba a media frase, dirigiéndose a otro caso. Su voz aguda llevaba un aire de autoridad, cada palabra pronunciada con precisión. Cuando Camille entró, sus palabras se detuvieron. Su mirada penetrante se volvió hacia ella, sus ojos estrechándose con irritación. Adelante, ladró el juez Green, su voz cortando el suave murmullo de la sala. Camille se congeló momentáneamente, el peso de cada ojo en la sala cayendo de repente sobre ella. Caminó hacia el estrado con pasos medidos, manteniendo una postura recta y una expresión neutral. Debe ser la señorita Bennet, dijo el juez Green con frialdad. Programada para las 9. Son. Miró el reloj en la pared, sus labios presionados en una línea delgada. 9:09. Camille abrió la boca para explicar, pero el juez levantó una mano para silenciarla. Esta sala funciona a tiempo, señorita Bennet, continuó, su voz en aumento. ¿Cree que su tiempo es más valioso que el del tribunal? La sala se tensó. Camille sintió el peso de las miradas de la audiencia, algunas curiosas, otras empáticas. Notó a un hombre con traje sentado en la parte trasera, un acusado, supuso, sonriendo ligeramente, claramente disfrutando del espectáculo. Su señoría, comenzó Camille, su voz calmada pero respetuosa, me disculpo por el retraso. Estaba. Una disculpa, interrumpió el juez Green, barajando papeles en su escritorio. Esto no es una reunión casual donde puede entrar como le plazca. Esto es un tribunal de justicia. Camille apretó la mandíbula, aunque su expresión permaneció compuesta. Podía sentir su pulso acelerarse, pero sabía que no debía mostrarlo. Detrás de ella, la mujer blanca elegantemente vestida que había visto en el estacionamiento, quien debía haber llegado solo minutos antes que Camille, estaba sentada tranquilamente revisando sus papeles. El juez Green se inclinó hacia adelante en su silla, el cuero crujía bajo su peso. Quizás una multa le recordará la importancia de la puntualidad, dijo, su tono goteante de condescendencia. $500 por desacato al tribunal. Pagables antes de que se vaya hoy. Los murmullos en la sala crecieron más fuertes, solo para ser silenciados por un fuerte golpe del mazo. Camille se quedó quieta, sus manos descansando ligeramente en el podio. La multa no se trataba del dinero, se trataba del principio. Sí, había llegado tarde, pero este castigo se sentía personal más que procesal. Esta tardanza era una que no olvidaría. La tensión en la sala era palpable mientras el juez Green se preparaba para pasar al siguiente caso. Pero Camille no había terminado. No todavía. Su señoría, dijo, su voz firme pero con una autoridad tranquila,
¿Puedo tener un momento para dirigirme al tribunal? El juez Green la miró, irritado pero curioso. Proceda, dijo, agitando una mano desdeñosa. Camille respiró hondo, sus dedos aferrados al borde del podio. Esto ya no se trataba solo de una multa de estacionamiento. Esto era algo mucho más grande. El juez Green dirigió una mirada afilada a Camille, su expresión endureciéndose. La multa había sido emitida, y su mazo descansaba cerca, un recordatorio silencioso de su autoridad. El aire en la sala del tribunal se volvió más pesado con cada segundo que pasaba mientras la tensión aumentaba. Camille miró momentáneamente el reloj, las 9:14, justo cuando el juez hojeaba el próximo expediente del caso, como si la estuviera descartando por completo. Su señoría, reanudó Camille, su voz calmada pero inquebrantable, con todo respeto, me gustaría aclarar. No tiene permiso, interrumpió el juez Green, su voz cortando la de ella como un cuchillo. Hemos perdido suficiente tiempo. Pague la multa y siéntese. La negativa tajante resonó en la sala, presionando un peso invisible sobre todos los presentes. Camille respiró hondo, resistiendo la oleada de frustración que se acumulaba en su pecho. Esto ya no se trataba de una multa de estacionamiento, era sobre la descarada disparidad que se estaba desenvolviendo frente a ella. El contraste en el trato era innegable. Hace solo minutos, Camille había visto a un hombre blanco en un traje a medida tropezar en la sala del tribunal 7 minutos tarde, murmurando una excusa sobre el tráfico. El juez Green apenas lo miró antes de dispensarlo con un desdeñoso, solo asegúrese de llegar a tiempo la próxima vez. Sin embargo, allí estaba ella, una mujer negra, tranquila, preparada y profesional, siendo reprendida públicamente, humillada y multada. El castigo no se trataba de tardanza, fue una clara demostración de poder, un esfuerzo intencional de menospreciarla. Detrás de ella, la mujer blanca que había visto antes en el estacionamiento ahora estaba sentada tranquilamente, hojeando sus documentos, fingiendo no notar la disparidad. Su comportamiento impoluto y compuesto contrastaba profundamente con la posición actual de Camille, una profesional elegante reducida a un espectáculo público. Con respeto, su señoría, dijo Camille nuevamente, su voz firme pero medida, debo señalar que mi caso está siendo manejado de manera diferente a otros presentados aquí esta mañana. Estoy solicitando equidad en esta sala. La cara del juez Green enrojeció ligeramente y empuñó su mazo con fuerza. Equidad, repitió, su voz goteando sarcasmo. ¿Quiere hablar sobre equidad, señorita Bennet? ¿Qué tan equitativo es interrumpir los procedimientos judiciales porque no pudo molestarse en llegar a tiempo? Un murmullo recorrió la sala. Camille podía sentir el peso de las palabras del juez presionándola, pero mantenía su posición. Años de experiencia le habían enseñado cómo navegar los desequilibrios de poder sin perder la compostura. Levantó ligeramente el mentón, sus ojos encontrándose con los de él directamente. Su señoría, respondió ella con firmeza, le aseguro, mi retraso se debió a obligaciones profesionales urgentes que requirieron mi atención inmediata. Me disculpo por la tardanza, pero respetuosamente pido a la Corte considerar el contexto de mi retraso antes de imponer una multa desproporcionada. La sala se volvió más tensa. La señora Turner, la secretaria del tribunal, reanudó la escritura, sus dedos temblando ligeramente mientras documentaba el intercambio. Miró brevemente a Camille, sus labios presionados en una línea delgada como si debatiera si hablar o no. Mientras tanto, el anciano hombre negro sentado en la audiencia sacudió la cabeza, un gesto pequeño pero claro de solidaridad. El juez Green se inclinó hacia adelante en su silla, su tono bajando a un gruñido frío. Cualquiera que sea la razón, señorita Bennet, la tardanza no es excusa para el desacato. Pague la multa, o me aseguraré de que este asunto escale aún más. Por primera vez, la calma de Camille vaciló ligeramente. Sus labios se presionaron en una línea delgada mientras sopesaba sus opciones. El problema no era la multa en sí, era el precedente que sentaba. La callada injusticia del trato desigual flotaba como una nube de tormenta sobre la sala del tribunal, visible para todos, pero reconocida abiertamente por nadie. Camille exhaló lentamente, sus dedos apretando el borde del podio antes de soltarlo.
Entendido, su señoría, finalmente dijo, su voz firme pero llevando un trasfondo de desafío. El juez Green frunció el ceño, su expresión endureciéndose, pero no dijo nada más. Su mazo cayó nuevamente y pasó al siguiente caso. Cuando Camille se alejó del podio, podía sentir las miradas de los otros demandados y observadores siguiéndola. Ya no era solo alguien que había llegado tarde, era alguien que se había atrevido a desafiar el sistema. Lo que el juez Green no se dio cuenta fue que cada palabra, tono y acción había sido meticulosamente registrada en la aguda mente de Camille. Este no era el final del asunto. Era solo el principio. La tensión en la sala del tribunal era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Camille se quedó en silencio, su espalda recta y su rostro inescrutable, mientras el juez Green dirigía su atención al siguiente caso. Pero incluso mientras se movía para retomar su asiento, su mente corría. La disparidad que acababa de presenciar, la casual dispensa de la tardanza de los acusados blancos frente a la vituperación pública que sufrió, era evidente y el agudo contraste la pesaba fuertemente. En ese momento, la secretaria del tribunal, la señora Turner, llamó al siguiente nombre, David Harris, un hombre de negocios blanco de mediana edad en un costoso traje gris. Se levantó de su asiento con medido aplomo, llevando un maletín de cuero pulido, y se acercó al podio con la comodidad practicada de alguien que creía no tener nada que temer. Camille observó, sus instintos legales atentos a cada detalle. David había llegado tarde, al menos 7 minutos. Lo había visto entrar en la sala del tribunal apenas minutos antes que ella, luciendo agitado, pero inmediatamente mezclándose con la multitud con la confianza de alguien que estaba seguro de que no enfrentaría consecuencias. Señor Harris, dijo el juez Green, su tono de repente más suave, casi desinteresado. ¿Aquí por su infracción de tráfico del mes pasado? Sí, su señoría, respondió David, su tono medido. Mis disculpas por el retraso. El tráfico en el centro de la ciudad era terrible esta mañana. Ofreció una leve sonrisa. El juez apenas levantó la vista. Solo asegúrese de que no vuelva a suceder, dijo con un gesto desdeñoso de su mano. Procedamos. La mandíbula de Camille se tensó imperceptiblemente, sus manos descansando sobre su regazo mientras miraba directamente adelante. La evidente diferencia en tono y trato la golpeó como un puñetazo en el pecho. Sin reprensión, sin multa, ni siquiera un atisbo de desagrado por parte del juez Green. Por llegar tarde, tal como ella lo había hecho, a David Harris se le mostró comprensión y lenidad, su demora se desestimó como un inconveniente inevitable en lugar de un defecto personal. El anciano hombre negro sentado cerca, Walter Freeman, sacudió ligeramente la cabeza. Él inclinó hacia adelante y susurró en voz lo suficientemente alta para que Camille lo escuchara, misma historia, diferente día. Su tono llevaba tanto resignación como ira latente. Camille miró hacia él brevemente, sus ojos encontrándose en un silencioso reconocimiento de experiencia compartida. A medida que los procedimientos continuaron, otra llegada tarde entró en la sala del tribunal, una joven blanca de unos 20 años, sosteniendo un montón de papeles. Se apresuró a encontrar un asiento, sus mejillas sonrojadas de vergüenza. El juez Green, en medio de dirigir otro acusado, ni siquiera se detuvo. La mente de Camille corría mientras observaba estas interacciones. Para los acusados blancos, la tardanza era un descuido perdonable, peor un pequeño inconveniente. Pero para ella, una mujer negra, profesional y preparada, la tardanza era un enfrentamiento a la autoridad, una brecha de decoro merecedora no solo de reprimenda, sino de castigo financiero. El punto de ruptura llegó cuando un tercer acusado fue llamado al podio, Sophia Caldwell, la joven mujer blanca que había llegado tarde. Nerviosamente, explicó su infracción, su voz temblando ligeramente mientras se disculpaba por su demora. El juez Green ofreció una leve sonrisa. Está bien, señorita Caldwell. Entendemos que las mañanas pueden ser difíciles. Pasemos a su caso, ¿de acuerdo? Camille sintió un nudo de frustración apretarse en su estómago. El mismo juez que la había reprendido delante de toda la sala, que la había multado con $500 sin permitirle una adecuada explicación, ahora mostraba empatía y comprensión hacia otra persona, simplemente porque no se veía como ella.
Mientras la audiencia continuaba, la determinación de Camille se endureció. Ella no solo había presenciado un trato desigual, ella lo había vivido. Años de formación y práctica legal le habían enseñado a reconocer el sesgo sistémico cuando lo veía, y los eventos de hoy eran un ejemplo de libro de texto. La señora Turner, aún escribiendo en silencio en su escritorio, parecía dudar brevemente, mirando hacia Camille. Había un destello de culpa en su expresión, como si también viera el patrón que se desarrollaba pero se sintiera impotente para intervenir. En un momento, la mirada del juez Green barrió hacia Camille, sus ojos registrando brevemente irritación o quizás reconocimiento de su continua presencia. Camille sostuvo su mirada, su expresión imperturbable. La sala se volvió más pesada, la tensión palpable a medida que los procedimientos continuaban. Walter Freeman se movió en su asiento, sus manos agarradas con fuerza. Camille podía notar que otros en la sala, demandados y observadores por igual, también comenzaban a notar las disparidades. Cuando finalmente la sesión se levantó, Camille se levantó de su asiento, recogiendo sus pertenencias con calma deliberada. Podía sentir el peso de lo sucedido presionándola, pero en lugar de derrota, sentía una chispa de determinación. El tono condescendiente del juez Green, las sonrisas de unos pocos acusados y el silencio cómplice de otros habían encendido un fuego creciente en su interior. La sala se había aclarado a medida que algunos casos se concluían y los acusados salían, pero Camille Banner permanecía sentada, su espalda recta y su expresión resuelta. El juez Green, aún presidiendo desde su estrado elevado, parecía inamovible, su autoridad tan pulida como su toga negra. Su mazo descansaba ligeramente en su mano, un símbolo del poder que ejercía, indiferente a las vidas que impactaba. La mente de Camille corría mientras calculaba su próximo movimiento. Cuando el siguiente caso concluyó, Camille se levantó, ajustando su blazer con tranquila confianza. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo pulido mientras se dirigía al podio. La sala se aquietó ligeramente, ojos curiosos siguieron sus movimientos decididos. El juez Green alzó la vista, visiblemente molesto. Señorita Bennett, dijo, su tono cortante. Este asunto ha sido resuelto. Se le ha multado por su tardanza. ¿Hay algo más? Sí, su señoría, respondió Camille, su voz firme. Me gustaría aclarar ciertos puntos con el tribunal y asegurarme de que el registro refleje con precisión los eventos de esta mañana. Las cejas del juez se fruncieron, su irritación era clara. Esto es muy irregular, dijo. Pero proceda, brevemente. Camille colocó su bolso en el podio y alcanzó dentro, sacando una elegante carpeta de cuero. La abrió deliberadamente, el sello dorado del colegio de abogados brillando bajo la luz del sol que entraba a raudales por las ventanas de la sala. Luego, comenzó, su voz calmada pero imponente. Para el registro, su señoría, mi nombre es Camille Banner. Soy una abogada licenciada especializada en derechos civiles, actualmente representando múltiples casos que abordan el sesgo sistémico tanto en el sector público como en el privado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos del juez Green se abrieron ligeramente antes de entrecerrarse. Sus labios se presionaron en una línea delgada, pero no dijo nada. Alrededor de la sala, sutiles cambios en la postura delataban la creciente tensión. Incluso la señora Turner, la secretaria del tribunal, hizo una pausa en medio de la escritura, sus dedos suspendidos sobre las teclas. Entiendo que esta sala del tribunal opera bajo reglas, continuó Camille, su mirada firme. Entiendo la importancia de la puntualidad y el respeto por las audiencias judiciales. Sin embargo, debo cuestionar la consistencia en cómo se aplican estas reglas. Sus palabras flotaron en el aire, cada sílaba aguda y deliberada. Los nudillos del juez Green se blanquearon mientras apretaba el borde de su banque, su autoridad ahora visiblemente sacudida. Por ejemplo, dijo Camille, su voz elevándose lo suficiente para llegar a todos en la sala, un acusado que llegó después de mí esta mañana recibió nada más que un cortés recordatorio. No se le reprendió. No se le multó. Sin embargo, fui sometida a un excesivo castigo delante del tribunal y multada con $500 sin siquiera tener la oportunidad de explicar. Varios miembros de la audiencia se movieron en sus asientos, intercambiando miradas.
Walter Freeman, el anciano hombre negro sentado cerca de la parte trasera, se inclinó hacia adelante, sus ojos iluminados con admiración y reivindicación. Había presenciado innumerables momentos de injusticia en su vida, pero rara vez había visto a alguien enfrentarse a ello tan audazmente. La cara del juez Green enrojeció. Señorita Banner, comenzó, su tono agudo, no toleraré. Con todo respeto, su señoría, interrumpió Camille, su voz cortante como un bisturí, esto no se trata de tolerancia. Esto se trata de equidad. Esto se trata de asegurar que todos los que entran en esta sala del tribunal sean tratados con la misma dignidad, independientemente de su raza, género o estatus percibido. Sus palabras aterrizaron como un martillo. La sala del tribunal zumbó con susurros, y la señora Turner reanudó su escritura, esta vez con una urgencia que sugería que estaba decidida a captar cada palabra. Permítanme ser clara, dijo Camille, su tono uniforme pero lleno de convicción. Esto no se trata solo de mí. Esto se trata de patrones sistémicos que todos sabemos que existen pero rara vez se reconocen. Patrones donde personas como yo son sujetas a estándares más altos y castigadas más severamente, mientras que otros son recibidos con lenidad y comprensión. El juez Green miró hacia la esquina de la sala, su mirada brevemente pasando sobre la señora Turner como esperando una interrupción. Pero no la hubo. Camille continuó, su voz firme pero cargada de justa determinación. Su señoría, dijo, fijando con sus ojos hacia el juez, he pasado mi carrera luchando por la igualdad bajo la ley. Y hoy, veo que incluso en esta sala del tribunal, el sesgo puede influir en las decisiones, ya sea consciente o inconscientemente. Respetuosamente solicito que este tribunal reexamine sus prácticas y sostenga el principio de que la justicia no solo debe hacerse, sino también verse hecha. La sala cayó nuevamente en silencio. El juez Green miró a Camille por un largo momento, su boca se abrió como para replicar, pero no salió palabra alguna. En cambio, aclaró su garganta, barajó los papeles en su escritorio y se inclinó hacia atrás en su silla, su autoridad visiblemente disminuida. Señora Banner, finalmente dijo, su voz ahora más baja. Sus preocupaciones están anotadas. Este tribunal revisará sus procedimientos. Gracias, su señoría, dijo Camille, inclinando ligeramente su cabeza. Para el registro, presentaré una queja formal ante la Junta de Revisión Judicial. La transparencia es la piedra angular de la confianza en nuestro sistema legal. El juez Green asintió con brusquedad, su rostro pálido. Cuando Camille se alejó del podio, la sala estalló en susurros. Walter Freeman, incapaz de contener su orgullo, aplaudió una vez en voz alta antes de callarse rápidamente. Camille regresó a su asiento, su expresión calma pero firme. Sabía que esto no era el final, sino el comienzo. Hoy, había plantado una semilla de rendición de cuentas y sus raíces se extenderían más allá de las paredes de esta sala del tribunal. La sala del tribunal comenzó a vaciarse, pero Camille permaneció sentada un poco más, sus pensamientos se arremolinaban es destruir la confrontación, el evento del estacionamiento en torno a la alcanzabilidad de la justicia en este sistema legal que se había estancado silenciosamente. El juez Green había sostenido un poder sin control en su tribunal durante demasiados años, y las ruedas del cambio finalmente se pusieron en movimiento gracias a una voz solitaria que se alzó en contra de la marea. Mientras Camille dejaba la sala del tribunal, el fuego dentro de ella ardía más brillante. La justicia no era solo un ideal, era algo por lo que luchaban, caso por caso, día tras día. Meses pasaron desde la confrontación de Camille Banner en el tribunal del juez Green, y las ondas de ese fatídico día continuaron expandiéndose a través del sistema legal de Chicago. Lo que comenzó como un acto singular de desafío se transformó en un ajuste de cuentas en toda la ciudad, forzando reformas largamente demoradas. El juez Green se sentó en su oficina en casa, el peso de la investigación pesado sobre sus hombros. La Junta de Revisión Judicial había llegado a sus conclusiones y la evidencia en su contra era abrumadora. La presión pública y el escrutinio mediático lo dejaron con dos opciones: renunciar discretamente o enfrentar audiencias disciplinarias formales. Después de días de deliberación, decidió renunciar, una decisión que trajo alivio y un sentido de justicia a aquellos que habían presenciado su sesgo.
En una declaración emitida a la prensa, el juez Green declaró: "Nunca tuve la intención de discriminar, y lamento profundamente si mis acciones se interpretaron de otra manera". Sus palabras sonaron huecas para muchos, pero su remoción marcó un cambio significativo en un sistema que había protegido durante mucho tiempo a individuos como el de ser responsables por sus acciones. La investigación no terminó con la renuncia del juez Green. Con el apoyo del público detrás de ellos, la Junta de Revisión Judicial anunció reformas radicales para abordar el sesgo sistémico dentro del sistema judicial. Entre los cambios estaban: entrenamiento anual obligatorio. Todos los jueces y el personal judicial debían asistir a sesiones anuales sobre el reconocimiento y mitigación del sesgo implícito. Estas sesiones de capacitación incluían escenarios del mundo real y testimonios de individuos afectados por prácticas discriminatorias. Mantenimiento detallado de registros. Los tribunales ahora estaban obligados a mantener registros completos de multas, disparidades en las sentencias y comportamientos en la sala del tribunal, con comités independientes realizando auditorías trimestrales para garantizar justicia. Comités de supervisión ciudadana. Se invitó a residentes locales, incluidos defensores de derechos civiles, profesionales legales y líderes comunitarios, a servir en paneles de supervisión, proporcionando un canal directo para abordar quejas y asegurar una mayor rendición de cuentas. Iniciativas de soporte para demandados. Se introdujeron nuevos programas para proporcionar a los demandados acceso a asesoría legal, asistencia financiera para multas y orientación durante el proceso de juicio, reduciendo barreras sistémicas que afectaban desproporcionadamente a comunidades minoritarias. Para Camille, la vida había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como un encuentro frustrante en una sala se convirtió en un momento definitorio en su carrera. Emergió como un prominente defensor de reforma, no solo en Chicago sino a nivel nacional. Su bandeja de entrada desbordaba con invitaciones para hablar en conferencias, facultades de derecho y eventos comunitarios. En un foro, se dirigió a un auditorio abarrotado de estudiantes de derecho jóvenes, relatando el día que se enfrentó al juez Green. "La justicia no es un privilegio reservado para el poderoso", dijo, su voz firme y apasionada. "Es un derecho que debe protegerse con fiereza para todos, independientemente de raza, fondo o estatus". Camille también colaboró con organizaciones legales para establecer una red para abogados y demandados para reportar casos de sesgo. La plataforma, acertadamente llamada Justice Watch, permitía a los usuarios documentar sus experiencias de forma anónima, creando una creciente base de datos de evidencia para el cambio sistémico. Walter Freeman, el anciano hombre negro que había estado presente en el tribunal del juez Green ese día, se convirtió en un defensor local de la reforma judicial. Se unió a uno de los comités de supervisión recién establecidos, trabajando de cerca con otros miembros para asegurarse de que los cambios no fueran meras palabras en papel. "He visto lo que sucede cuando la gente se queda en silencio", dijo Walter en una reunión comunitaria. "Pero también he visto qué pasa cuando alguien alza la voz". Camille nos mostró que el cambio es posible, y ahora depende de nosotros asegurarnos de que ese cambio perdure. El impacto del valiente acto de Camille resonó más allá del sistema legal. Conversaciones sobre sesgo implícito e injusticia sistémica comenzaron a arraigarse en los lugares de trabajo, escuelas y espacios comunitarios. Empresas locales y organizaciones iniciaron programas de diversidad e inclusión inspirados por las reformas del tribunal. Las redes sociales jugaron un papel crucial en preservar el impulso. El hashtag #JusticeNow, justicia igualitaria ahora, se hizo tendencia durante semanas, amplificando historias de individuos que enfrentaron injusticias similares. La historia de Camille se convirtió en un llamado a la acción para quienes exigían responsabilidad y justicia en todos los aspectos de la vida. Mientras que la renuncia del juez Green marcó el final de su carrera judicial, su historia no se desvaneció completamente. En un giro sorprendente, comenzó a asistir a sesiones de entrenamiento sobre sesgo como participante, buscando entender el daño que sus decisiones habían causado. En una sesión, se paró frente a una sala llena de jueces y confesó: "Pensé que era imparcial, pero veo ahora que la ignorancia no es excusa. Permití que mis suposiciones me guiaran, y por eso, asumo toda la responsabilidad". Mientras que algunos vieron sus acciones como demasiado poco, demasiado tarde,
Otros las vieron como una señal de que incluso aquellos anclados en el sistema podrían cambiar cuando son confrontados con la verdad. 6 meses después de la renuncia del juez Green, el juzgado donde todo comenzó fue anfitrión de un foro público para celebrar la implementación de las reformas. Camille fue invitada como ponente principal. Parada en el mismo podio donde había sido multada y humillada una vez, se dirigió a una multitud de abogados, jueces y miembros de la comunidad. El cambio no es fácil, comenzó Camille, su voz firme. Requiere perseverancia, valor y la disposición de confrontar verdades incómodas. Pero el cambio es posible. Lo que hemos hecho aquí en Chicago puede convertirse en un modelo para ciudades en todo el país. Esto es solo el comienzo. La multitud estalló en aplausos y Camille se permitió un raro momento de satisfacción. Había combatido la injusticia y había ganado, no solo por sí misma, sino por innumerables otros silenciados por un sistema defectuoso. Fuera del juzgado, se había instalado una nueva placa. Llevaba una inscripción simple pero poderosa. La justicia no es un privilegio. Es un derecho. Que este lugar sea un recordatorio de que la equidad es la base de la libertad. Debajo de la inscripción había una sola fecha, el día que Camille Bennett se enfrentó al sesgo sistémico y cambió todo. Únete al movimiento por la justicia. Suscríbete al canal, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz que estas historias sean parte de tu vida diaria. Juntos, podemos crear un cambio real.